Quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en el libro de San Mateo capítulo 3. Mientras usted está buscando, quiero decirle que en este día estoy muy feliz, muy contento de poder compartir una reunión más con todos ustedes. Estuvimos también cerrando la línea de predicación la semana pasada y hoy quiero compartir esta palabra que el Señor ha puesto ya hace mucho tiempo en mi espíritu. Estoy muy feliz por ver a la familia congregada en este día tan especial, esforzándose por todas las cosas que naturalmente nos toca vivir, ¿verdad? No nos da tregua el clima, nos afloja, pero igual ahí estamos porque le estamos creyendo a Dios, que lo que Dios va a hacer sobre nuestras vidas está por encima del calor y de todo lo demás. Como dije al principio, estamos en esta noche haciendo nuestra consagración 19ª. Dije los otros días que de los 50 años que he cumplido recientemente, 19 lo he compartido con el concilio. Y en este día también estamos celebrando el 7º año de empezar a trabajar, de desarrollar una obra en la ciudad de Roldán. Así que hoy aunamos celebración, ¿verdad? Y estamos felices porque el Señor nos ha ayudado en todas las cosas, ha sido fiel, ¿sabe? A veces parece muy poco o tiene sabor a poco, pero sostenerse en el tiempo, seguir trabajando, seguir avanzando, cuidar lo que el Señor nos ha entregado, hacerlo desarrollar, trabajar para que se desarrolle, no es fácil. La tarea del reino no es fácil, y poder celebrar una noche de consagración como esta, número 19, 7 años establecidos allí en la ciudad de Roldán, que por hecho cuando quiera ir a visitar los hermanos allí también lo puede hacer, ¿verdad? Predicando con dos transmisiones locales personales, transmitiendo las 24 horas, 95.1 acá en Santa Fe, 94.7 en Roldán, cada cual con sus equipos, cada cual con sus antenas, cada cual con sus programaciones, y llevar todo eso adelante no es fácil, demanda esfuerzo, demanda fidelidad, compromiso, pero demanda también obediencia y creerle a Dios, que muchas veces los embates son duros, son fuertes, pero Dios está por encima de todas las cosas y hoy celebramos victoria. El texto inicial o la canción inicial que teníamos es una canción emblemática que nos habla acerca de tiempos, nos marca tiempos, y esa canción, cuasi un himno, nos estaba hablando de que había llegado el tiempo de ganar, que cuando Dios tiene que bendecir a uno de Él, que está hablando de su hijo, su pueblo, quien sea, Dios no tiene problemas en mover cielo y tierra para hacer lo que Dios tiene que hacer. Y en estos 19 años, conjuntamente con los 7 años que lleva el concilio también en Roldán, podemos dar fe y podemos dar testimonio que cuando Dios quiere bendecir a su iglesia, Dios es capaz de sacudir los cielos, la tierra, el universo. Fíjese que cuando Josué necesitó la victoria y la tenía que tener dentro de un día señalado y el día se le terminaba, Dios no tuvo problema en detener la marcha de la tierra para que Josué tenga la victoria. Así que yo estoy convencido que Dios hará lo que tenga que hacer
moverá lo que tenga que mover, sacudirá lo que tenga que sacudir para garantizar que este año, sí o sí, sea manifestada el cumplimiento de la palabra que Dios nos ha hablado. Por eso estamos esta noche aquí, para celebrar esa palabra. Quiero invitarte a leer juntamente conmigo, si puedes hacerlo, Evangelio según San Mateo capítulo 3. Aunque lleva por título Predicación de Juan el Bautista, quiero hablarte de esta palabra porque en el reino marca tiempos. Diga conmigo, tiempos. Ok. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Diga conmigo: el hacha de Dios está puesta a la raíz de los árboles. Verso 11. Y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Cuántos creen que Juan era poderoso en dichos y en palabras? Viste que Dios no tiene problema en hacer poderosa a la gente. Decía el que tenés a tu lado: Dios no tiene problemas en hacer poderosa a la gente. Explico, porque algunos dicen: no, porque no es poderoso, es la unción de Dios que obra en él. Dios hace poderoso a sus hijos, Dios hace poderoso a sus siervos. Dice: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Por qué leer todos estos textos cuando solamente quiero en esta noche hablar al menos de 2 o 3 versículos nada más, si es que los puedo desarrollar a todos? Pero quiero basarme en el versículo 10, 11 y 12, que es lo que nos marca a nosotros el tiempo en el cual estamos parados y por lo cual vamos a consagrar en esta noche este año espiritual. Si bien ya hemos comenzado, porque esta palabra de esta noche ya la entregamos el día de Santa Cena, o sea que ya venimos caminando, ¿verdad?, bajo esa palabra profética, bajo esa bendición. Pero fíjese lo que dice este profeta, lo que dice Juan el Bautista, que era un hombre resistido por muchos por lo que decía, un hombre que marcaba tiempos, un hombre que enumeraba las cosas, que no le temblaba la mano y que marcaba con exactitud los acontecimientos presentes y venideros, y trajo a memoria lo profetizado. Pero lo importante de todo esto es entender que
el hacha está puesta a la raíz. Yo quiero leerles lo que dice una versión que es una versión del lenguaje actual, y dice: cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño, eso dice la traducción del lenguaje sencillo, su dueño lo corta de raíz y lo quema, y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Eso es lo que dice el mismo texto, pero eso es lo que dice la versión moderna. Cuando el Señor me trajo esta palabra, fue muy claro y muy preciso. Tan solo el Señor me habló y me dijo: el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no dé fruto será cortado. Entonces empecé inmediatamente a pensar: los árboles, ¿quiénes son los árboles? ¿O qué representan los árboles? ¿O qué tipo de árboles? Porque no me dio especificaciones. No me habló de árboles específicos, de cierto tipo de frutos o cierto tipo de cosas. Y el Espíritu Santo nos enseña que cuando la Biblia habla de árboles, habla de gente. Diga conmigo: gente. Cuando Jesús le dio la vista a un hombre, ¿verdad?, que era ciego, tocó sus ojos y le preguntó cómo veía, y le dijo: veo a los hombres como árboles, ¿verdad? Los veo la figura borrosa, hasta que volvió otra vez a ministrar su vista, hasta que el hombre recibió la vista correcta. Pero la Biblia, cada vez que habla de árboles, está hablando de la figura de personas, la figura de hombres y la figura de mujeres. Cuando el Señor me habló esta palabra, yo le pregunté al Señor si esta palabra estaba relacionada a la iglesia solamente, específicamente al reino, no a la iglesia denominacionalmente, sino al reino, a la iglesia, a los creyentes, a los ministerios. Y el Señor me dijo que no. Es una palabra que está relacionada a todo tipo de personas. Yo quiero que usted sepa que siempre el Señor nos advirtió y nos preparó para los días venideros, nos contó cuando iban a acontecer cosas, lo que iba a acontecer, cuando iban a pasar cosas, lo que iba a pasar. Nos habló acerca de las presiones gubernamentales, de los conflictos estatales, de los problemas de gobierno, de los problemas financieros. Si el pueblo estuvo atento y escuchó, entonces se preparó para poder hacerle frente a esas adversidades. El que escuchó y desestimó, entonces, bueno, posiblemente el sistema lo haya golpeado, lo haya lastimado, o en su defecto se lo ha comido, lo ha absorbido. Pero la palabra del Señor habla a través del profeta Juan que el hacha está puesta a la raíz para arrancar, para cortar. Este año, como el Señor nos marcó para nosotros, es un año donde nosotros estamos atentos, expectantes a lo que Dios va a soltar, porque hasta el inicio de este año hemos tenido una confrontación y una resistencia sin precedente. No hemos sido los únicos. Todo el pueblo cristiano a lo largo de la historia bíblica siempre ha tenido resistencia a tener éxito. Los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas, los reyes de Dios, el pueblo mismo de Dios, siempre tuvo oposición, porque cada vez que el pueblo quiere hacer la voluntad de Dios en sus palabras y en sus dichos, existe una oposición natural, porque hay intereses creados dentro del mismo estado espiritual, dentro del mismo gobierno espiritual, como le pasó a Jesús con los religiosos de turno, que se sintieron afectados porque Jesús trajo una reforma y ellos estaban ya estructurados en un sistema que le daba confort, ganancias, y ellos no estaban dispuestos a abandonar ese negocio que hicieron a través de la fe. Entonces Jesús tuvo oposición. De hecho, la mayor oposición que Jesús tuvo no fue de los endemoniados, de los enemigos, sino que fue del mismo Sanedrín, que fueron de los mismos ancianos de Israel, de los mismos religiosos. ¿Por qué? Porque el reino vino a confrontarlos y a inquietarlos y a sacudirlos. Los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron perseguidos
porque cuando ellos traían un mensaje que desestabilizaba las costumbres de la gente, era más fácil acallar al profeta y maltratar al profeta que entrar en ese proceso de cambio. Y así podemos estar hablando hasta mañana a esta hora de todas las veces que la gente que quiso hacer la voluntad de Dios, Nehemías tantas veces predicado, Esdras tuvo la oportunidad, pero como Esdras no aguantó la presión, ¿verdad?, de los religiosos, se mandó a mudar y Nehemías fue enviado por Dios, y con Nehemías quisieron hacer lo mismo que hicieron con Esdras, pero Nehemías estaba hecho de otra madera. Nehemías estaba preparado de otra forma. Por eso la obra de la restauración de Jerusalén se llevó a cabo, porque Nehemías se atrevió a resistir la oposición. Por algo la Biblia nos enseña que resistamos al diablo y ¿qué? Y el diablo huirá de vosotros. Pero la clave para que él se corra, la clave para que él huya, no solamente es el ayuno, la oración, reprenderlo y hacer un montón de cosas que son las herramientas espirituales, pero una de las herramientas más efectivas contra ese sistema que oprime es resistirlo. Diga conmigo, resistirlo. Otra vez, por segunda vez. Decía que tenés a tu lado, resistirlo. Resistir al diablo y él, no nosotros, él huirá de vosotros. Entonces, Juan está marcando el cambio de tiempo. Y quiero decirlo rápidamente. Por ejemplo, en el verso 11 dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero viene otro que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y ahí habla, esto ya lo hemos enseñado y predicado acerca de los 3 bautismos, ¿verdad? Y no voy a entrar en todos esos detalles para que no se me vaya el horario, pero acá habla de 2 bautismos, un bautismo en agua y el otro es un bautismo en el Espíritu y fuego. ¿Qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua no es el representativo, no voy a hablar de ese, del que está en la inmersión, del que lo sumergimos, sino que voy a hablar de la importancia de la palabra dada. El bautismo en agua que está hablando aquí Juan el Bautista, para nuestros tiempos es todo ese proceso que nosotros pasamos con tanta instrucción bíblica. Ese fue el bautismo que tuvimos antes del día de conflicto. Pasaron meses, pasaron años con instrucción. Hemos tenido tanta palabra que si hubiesen sido codornices estábamos como el pueblo de Israel, nos hubiesen salido hasta por las narices, ¿verdad? Pero tanta revelación, tanta instrucción, tanto preparativo, tanta predicación del Evangelio, instrucción y revelación y enseñanza. Ese fue el bautismo que nos trajo Dios. Juan dice para arrepentimiento, y lo que nosotros hemos recibido antes del día de conflicto fue esa capacitación para que nosotros enderecemos las sendas, para que nos preparemos, para que nos despojemos de todo aquello que nos iba a ser de estorbo, para que trabajemos a la luz de la palabra en nuestra edificación personal, que instruyamos nuestras vidas, que limpiemos nuestro interior de todo lo que no era de agrado de Dios. Recordará tal vez aquellos días cuando parecía que todo era fiesta y que todo era felicidad y que todo era alegría y algarabía. Traíamos mensajes de confrontación, mensajes que confrontaban la tranquilidad, que confrontaban la comodidad, que confrontaban ese estilo de vida de fe, hasta casi tan livianito que se vivía. Y esa palabra sacudía. Pero ese era el bautismo que hablaba Juan. Esa llenura, ¿verdad? Esa oportunidad de entrar a través, como lo hacía esa gente, de las aguas para arrepentimiento. ¿Qué era el arrepentimiento si no es cambiar de actitud? El arrepentimiento es modificar las cosas. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que se estaba haciendo y si es malo y comenzar a hacer lo que es correcto. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento sin cambio es falsedad.
arrepentimiento sin frutos dignos de arrepentimiento es hipocresía, como el común denominador de la gente que dice, ay, disculpa, ¿verdad? No me di cuenta o no sabía esto, pero siguen en la misma postura, siguen en la misma tesitura, pero dicen que están arrepentidos. Por eso cuando Juan abajo habla del arrepentimiento, dice, y hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que se muestre con hechos el cambio, que se muestre con hechos la transformación, que se muestre con hechos las cosas que se pudieron cambiar a la luz de la palabra. Entonces el versículo 11 nos dice, yo doy la palabra para arrepentimiento, para cambio, para mejorar el camino. De eso se hablaba. El bautismo de Juan, cuando usted lo lee, dice, enderezad el camino, preparad el camino. ¿Para quién tenía que preparar Juan el camino? Tenía que preparar el camino para la llegada ¿de qué? Para la llegada de Jesús, que representaba la llegada de un nuevo tiempo, de una nueva era, de una nueva época, de una nueva manera de vivir el reino. Eso representaba el mensaje de Juan. Juan decía, enderezad los caminos, enderezad la senda, hacer las cosas correctas, porque el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. O sea, lo que trae la segunda etapa es más fuerte que esta primera etapa. Si esta primera etapa fue incómoda, si esta primera etapa fue inquietante, si esta primera etapa fue un poquito ácida, entonces tengo que anunciarles que la otra etapa, ¿verdad?, es una etapa más intensa, más extraordinaria, porque viene algo más poderoso. Decía el que tenés a tu lado, llega algo más poderoso. El verso 12 dice, el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, verso 11, perdón, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es Espíritu Santo y fuego? El bautismo en Espíritu y fuego significa que Él les dará las herramientas, o sea, espiritualmente hablando, los dones, los talentos, las habilidades para funcionar en el reino. Entonces ahora cuando lo decimos de corrido, significa así. La vida de Juan y la predicación de Juan fue ese tiempo de preparación en la palabra, de instrucción en la palabra, de consejo en la palabra, para preparar la forma, el camino en la cual llegaría luego las herramientas que nos iban a ayudar a poder movernos en el reino de Dios. Entonces, a esta altura del año 2023, tengo que dejarle en explicación que eso fue lo que hemos vivido. A partir del 19, 20, 21 y 22, tuvieron cumplimientos esas etapas. Fueron 2 años y un poco más hacia adelante, donde Dios nos trajo el agua del arrepentimiento. ¿Qué fue? Nos trajo el agua que nos hacía cambiar, que nos ayudaba a corregir, que nos mostraba nuestras falencias, los lugares flacos, los lugares débiles, los lugares que faltaban trabajo, los lugares en los cuales aún el Señor no había trabajado, para que luego ingresemos a la otra etapa que iba a ser la más áspera, la más dura, la más difícil, que fue cubierta por esa cuarentena eterna que nos tocó vivir. En esa cuarentena eterna que nos tocó vivir, que para nosotros no fue más nada que el cumplimiento a las formas y a los tiempos de Dios, que también fuimos alertados por Dios y preparados para eso, experimentamos lo que fue el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué fue el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Fue la tarea de Dios
en nosotros a través del Espíritu Santo, sosteniéndonos en esos momentos tan amargos, en esos momentos tan oscuros, en esos momentos tan silenciosos, en esos momentos tan innecesarios de haberlo pasado, pero por alguna razón lo tuvimos que pasar. Esos momentos donde el Espíritu Santo nos ministraba y nos fortalecía en los altares familiares. Tantas veces alertamos y alentamos a que la familia tenga encendido ese altar familiar y funcione en ese altar familiar. Cómo se sostuvieron muy poca parte de los creyentes en el reino de los cielos. Cuando no se podía congregar, cuando la palabra escaseaba porque no había reunión, porque no podíamos tener cultos abiertos, porque no se podía cantar, alabar, saltar, y donde casi éramos obligados a que ni siquiera nos saludáramos, nos bendijéramos, no nos podíamos ni estrechar la mano, y si nos saludábamos nos teníamos que rociar con curavichera o algo de eso, ¿se acuerda? No, no me toque, no me toque, no me toque. Ni que fuera un leproso. Bueno. Pero había que sostenerse. Esos momentos donde parecía que el cielo no hablaba, el cielo no respondía, donde parecía que todo se había terminado, donde parecía que todo se había silenciado, donde parecía que el fin de las cosas estaban allí. Pero allí estaba el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Era la llegada del Espíritu de Dios, trabajando con los dones, trabajando con los talentos, sosteniéndote a través de la palabra, trayéndote a memoria la palabra hablada, la palabra dicha, visitándote en el altar familiar, visitándote en ese día de oración, en esa madrugada de oración, visitándote en ese ayuno en tu casa, visitándote en ese encuentro con el Espíritu Santo, visitándote en esos momentos donde solamente estabas allí, vos, tu alma y el Señor. Esas fueron las dos etapas. La primera, desestimada como en los tiempos de Juan. Entonces Juan le dice, ¿quién les enseñó a disparar de la ira venidera? ¿Por qué? Porque los fariseos, los saduceos se burlaban de él, típico, como pasa en todos los tiempos, como pasa en todas las épocas. Los burlones, los que se ríen, los que comentan negativamente, los que critican, los que desestiman la palabra, siempre los hubo y lamentablemente hasta que Cristo venga, siempre los habrá. Por eso no hay que perder tiempo con esas cosas. Lo segundo era que luego venía algo más poderoso. Y eso poderoso era que no lo podía dar ningún hombre, ninguna mujer a través de las costumbres eclesiásticas, sino que solamente lo experimentarías en el secreto con Dios, en la búsqueda con Dios. Cuando decíamos, hermanos, mantengan el altar familiar, reúna en su casa, junte a los suyos, clame al Señor, comparta la palabra, repase la palabra. ¿Pero qué va a repasar la palabra? ¿Te imaginás? Si no la toleraban a la palabra en vivo, ¿qué le iban a repasar después? O a veces se repasaba para desestimarla o para criticarla. Pero esa era la etapa más extraordinaria, la etapa dura, donde el Espíritu Santo iba a hacer su trabajo a través de los dones, a través de los talentos, donde el Espíritu Santo iba a consolar a través de esa compañía que está con nosotros todos los días, que es el Espíritu Santo. Entonces, luego de eso, Juan dice, el hacha está puesta. Y casi terminando con esta palabra en esta noche, implica que por eso fue todo el proceso, al menos de este 2023, 4 años hacia atrás, para que hoy nosotros estemos parados, donde estamos parados, esperando lo que estamos esperando, porque el hacha está puesta. Dios nos habló en Santa Cena que era para que comience a partir de este día, pero ya la hemos dicho en la Santa Cena, que consumado es, y que Dios bendijo el séptimo día, y que para nosotros este año es un año inalterable, es un año inviolable, es un año que no se podrá modificar absolutamente con nada. ¿Por qué?
Porque pasamos el tiempo de Juan el Bautista, pasamos el tiempo en que la palabra nos cubrió, en que el agua del arrepentimiento nos cubrió, en que el agua que nos hizo cambiar de actitud y que nos hizo limpiarnos, ya pasó y llegó. Luego le dimos lugar al segundo bautismo, que era el bautismo donde se desataban los dones, donde podías escuchar a Dios y donde podías descubrir la cercanía de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces se cerrara el propósito y llegara el tiempo de Dios. Que para la iglesia, después de haber pasado ese proceso, es el tiempo más extraordinario. ¿Qué significa el hacha está puesta en la raíz? Ok, en breves palabras tengo que decirte que vas a ver a lo largo de este año muchas cosas venirse abajo. Muchas cosas, muchas estructuras de hombre, muchos niveles gubernamentales. Esta es una palabra que va a ir desarrollándose a lo largo del año y te vas a acordar de este día. Por eso sería extraordinario que no lo va a hacer y lo va a desestimar como el minuto 1 que el Espíritu Santo me habló con este gobierno en curso. Lo vas a ver caer, lo vas a ver deteriorarse, lo vas a ver reducido a nada, porque el hacha está puesta en la raíz. Todo lo que a lo largo de estos años, al menos estos últimos 4 años, las leyes que mancharon de sangre la tierra, este país, como con leyes abortivas, el olvido del hombre, de la mujer, entregándolo a las manos de los sicarios, a la mano de los violentos, a las manos de lo que estamos viendo hoy, que se están ocupando de las ciudades, que están tomando posesión de la tierra donde está la iglesia. Los que permitieron que esto acontezca, porque esto no acontece, porque sí esto acontece, porque alguien fue permisivo, y no solamente el mundo espiritual contrario fue permisivo, no solamente los gobernantes fueron permisivos, sino que también muchos ministros fueron permisivos porque fueron comprados con sobres para que se callen la boca y no denuncien el pecado de las ciudades. El hacha está puesta en la raíz y vas a ver estructuras gubernamentales, vas a ver presidentes caer, sus estructuras de gobierno caer. Vas a ver jueces que van a caer, leyes que fueron aprobadas y que a través de esas leyes oprimieron al trabajador, oprimieron al empleado, saquearon sus riquezas, saquearon sus bienes, saquearon el esfuerzo de su trabajo, que fueron sus jornales. Lo vas a ver caer esas leyes que hoy trajeron tantos beneficios a personas que se han gozado maltratando a los cristianos, que se han gozado insultando a la iglesia, que se han gozado maltratando la palabra de Dios, que se han llenado el corazón de burla, riéndose de la palabra de Jesucristo y de los santos evangelios. El hacha está puesta a la raíz. Y vas a ver cómo los árboles que dan malos frutos van a ser cortados. Hoy le dije algo al apóstol que Dios me habló, que no lo voy a repetir aún todavía. Solamente esperar la confirmación de Dios. Pero al menos que Dios modifique algo. Tengo presente lo que Dios va a hacer en los próximos 12 años, de los cuales, de los 10 que Dios nos habló, ya llevamos 2 encaminándonos en el propósito de Dios. Y por eso les traigo esta palabra, porque este año para nosotros es un año trascendental. Al menos inicialmente para el concilio, pero también hay un montón de creyentes alrededor del mundo que se han preparado en los días difíciles, que han buscado a Dios en los días de conflictos, y Dios le ha preparado para ello un tiempo que es inalterable como el tiempo que Dios nos ha preparado a los que les creímos a Dios y nos sostuvimos por la palabra dada. El hacha está puesta a la raíz.
El hacha está puesta a la raíz de los presidentes que entregaron sus naciones a genocidas, a gente violenta. El hacha está puesta a la raíz de los pies de presidentes, de gobiernos que le han abierto la puerta a la delincuencia, al robo, al suicidio, a los violentos, a los que matan, a los que violan. Dios le ha puesto el hacha a sus pies. El hacha está puesta a los pies de las estructuras eclesiásticas que hicieron de las grandes congregaciones negocios y han cambiado votos por popularidad. El hacha está puesta a sus pies. El hacha está puesta a los pies de los falsos profetas que profetizaron mentira y con sus mentiras hicieron tropezar a muchos hermanos. El hacha está puesta a la raíz de los falsos apóstoles que engañaron a muchas personas llevándoselas de aquí para allá, diciéndoles que tenían dirección de Dios cuando era mentira que tenían dirección de Dios, e hicieron tropezar a familias, e hicieron afligir el Espíritu Santo, contristaron al Espíritu Santo. El hacha está puesta a sus pies y van a ser cortados de raíz, porque lo que viene hacia adelante es un tiempo para que el pueblo de Dios vuelva a la senda correcta de disfrutar de Dios, de honrarlo, de bendecirlo, de alegrarse por su presencia, de alegrarse por sus favores. Hubo un tiempo como el pueblo de Israel que estaba afligido y que estaba bajo un yugo de opresión tan fuerte que colgaron las arpas, que colgaron los instrumentos, que colgaron las alabanzas, que colgaron la alegría, hasta que Dios los sacó de esa cautividad. Y cuando salieron de esa cautividad, ellos volvieron a su estado original, porque el pueblo de Dios tiene un estado fundacional, un estado original, que es el estado de un pueblo que adore a Dios, que honre a Dios, que bendiga a Dios y que disfrute de poder estar nada más y nada menos que bajo la bendición y la protección del cielo. Pero cuando esas cosas se alteran, no son casuales. Hubieron protagonistas, hubieron falsos pastores, hubieron falsos apóstoles, hubieron falsos profetas, hubieron falsos hermanos, hubieron falsos líderes, hubieron falsas congregaciones, pero el hacha de Dios está puesta a la raíz y Dios va a cortar todo árbol que dio mal fruto. Hubieron falsas leyes, hubieron falsos gobernantes, hubieron falsos jueces, hubieron falsos gobernadores, falsos intendentes, hubieron falsos diputados, hubieron falsos senadores, hubieron falsos ángeles. Pero ni vos ni yo teníamos la potestad de poder arrancarlos, porque había que esperar el cumplimiento de los tiempos. Había que esperar, tan solo había que esperar. Decirle al que tenés a tu lado, había que esperar. Otra vez, una tercera, había que esperar. El hacha está puesta a la raíz. El hacha está puesta a la raíz. Verso 12, su aventador está en su mano. Su aventador está en su mano. ¿Sabés lo que es un aventador? Es eso que se usaban antiguamente para soplar, para separar el grano chico del grano grande. Eso que a veces usamos, ¿viste? Para abanicar, tiene varias formas. En la herrería era ese fuelle para encender el fuego. En los granjeros era algo grande que se usaba y que lo movían, y la gente cuando cosechaba manualmente tiraba la espiga, tiraba el grano que limpiaba, lo tiraba para arriba
y el aventador soplaba, entonces quedaba lo más pesado y lo más livianito se limpiaba. Las hojitas salían, los palitos salían, las raicitas salían y así iba quedando el trigo bueno, iba quedando el trigo limpio. Decía el que tenés a tu lado, trigo limpio. Otra vez, trigo limpio. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y limpiará su era. Por eso esta noche alguno pensará, ¿qué palabra de consagración es esta? Esta no es una palabra de consagración para nosotros. Esta es una palabra profética de lo que ha de venir de aquí en adelante para la tierra. Lo que usted va a ver en esta ciudad, lo que usted va a ver en nuestro país y lo que usted va a ver en el mundo. Hay quienes se creen muy poderosos porque pueden apretar un botón y poder mover cabezas nucleares, pero ellos no saben que el hacha está puesta en la raíz y Dios los va a cortar. Los que afligieron a los débiles, los que afligieron a los honestos, los que afligieron a los justos, los que afligieron a los trabajadores, los que afligieron a los correctos, los que afligieron a los adultos mayores, a los que los hicieron llorar, los hicieron entristecer, los llevaron casi hasta la muerte. Dios los tiene agendado y el hacha está puesta en la raíz y los arrancará. A los violentos terrenales que se llenaron las manos de sangre, a los abortistas, los que celebraban con pancartas celebrando la muerte en los vientres, el hacha de Dios está en la raíz. A los que se alegraron haciendo llorar a la iglesia, entristeciéndola, a los que se alegraron ver a los creyentes sin congregarse, a los que se alegraron ver a los creyentes sin poder asistir a los cultos, a los que se alegraron que a través de diferentes formas, sea DNU o comentarios o intimidaciones o lo que fuese, les entristecieron el espíritu. El hacha de Dios está puesta en la raíz y los va a cortar. Pero esta consagración que ya empezó en el día de Santa Cena, Dios nos habló una palabra que en el día séptimo, que representa este 2023, 2 más 0 más 2 más 3 es 7. En el día séptimo, que para nosotros es el número representativo de la obra completa, este 2023 para nosotros no nos queda más que esperar el tiempo del bien, el tiempo de la bendición, el tiempo de la restitución. ¿Escuchaste lo que cantamos al principio cuando abrimos esta consagración? Es el tiempo de tu restitución, es el tiempo de que cantes victoria, es el tiempo de ganar, decía. ¿Podemos poner, por favor, si la tenemos ahí? Unos segundos, vamos a escucharla. Porque es una canción profética para este tiempo. Y con el año séptimo, que estamos celebrando también como concilio en Roldán, es un tiempo, es un año donde también como ministerio nosotros tenemos que estar esperando eso. Porque hemos sido fieles en sostenernos con lo que tuvimos y como pudimos. Hemos sido fieles en sostenernos con lo que había. Y que muchas veces fue criticada esa obra y muchas veces fue maltratada esa obra y muchas veces fue, a lo mejor demográficamente, fue cuestionada, ¿verdad?, por la cantidad y por el número. Y vuelvo a repetir en este 19º año, nunca jamás a este ministerio le ha importado la cantidad de gente para serle fiel a Dios. Hemos aprendido a serle fiel a Dios en todas las cosas, con muchos, con pocos, con resultados, sin resultados, con finanzas, sin finanzas o con finanzas escondidas o retenidas.
no nos importó. A Dios le hemos sido fiel siempre. Y para nosotros, para este concilio, este 2023, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Roldán, y si este año Dios nos da la oportunidad también de nuevos lugares, entonces será así en cada lugar donde nos plantemos. Solamente estamos preparados para que el bien, la gracia, la bondad y la generosidad de Dios nos acompañe. Nos han preguntado una y mil veces: apóstol, ¿y qué? ¿Y qué hay con aquellos? ¿Y qué hay con esto? Hoy les respondo a todos y de una sola vez. No sé, ni tampoco ocupo tiempo en pensar de qué manera. Lo único que sostengo es que el hacha está puesta a la raíz, nada más. Para todos los órdenes y en todos los órdenes, tanto locales como terrenales como espirituales. Yo quiero animarte en esta noche, o que a partir de esta noche te enfoques en lo que Dios nos habló, porque viene tu día grande, viene tu día grande, viene ese día de obra concluida, viene ese día donde cosas estuvieron retenidas tan solo, como dije el domingo pasado, tan solo porque Lot tenía intereses creados en lo que Dios iba a hacer. Bendiciones retenidas porque tan solo a alguno no le cuadraba que Dios te bendijera más de lo que te había bendecido. Bendiciones retenidas porque había un sistema que tiene como herramienta esclavizar a las personas y prohibirles que avancen y prosperen. Pero vuelvo hacia atrás y digo: nadie, absolutamente nadie, va a poder resistir lo que Dios va a hacer a tu favor para que venga sobre ti lo que Dios ha planeado hacer contigo. No hay sistema, porque el sistema que tenga las herramientas legales para obstruirte la bendición, tenés que saberlo esta noche, que el hacha está puesta a los pies de su raíz. Y cuando ose de anteponerse en el camino de tu bendición, será arrancado de raíz. Decía al que tenés a tu lado: el que se meta en el camino de tu bendición, le brillará el filo del hacha. Otra vez: el que se meta en el camino de tu bendición sabrá que el hacha corta. Y eso es lo que vas a ver. Por favor, tenés.